¿No les pasa a veces que pensamos en hacer una animación y nos la vamos imaginando cómo quedaría en plan super fluida, como si estuviera hecho por los mismísimos estudios de Pixar, pero cuando abrimos el After y nos ponemos a ello, empiezan los problemas y al final acabamos con algo así? Animaciones sin vida, rígidas, se nos paran las cosas, usamos el motion blur en todos lados. Pues no se me preocupen muchachos, porque al terminar este chacho tutorial vamos a poder animar lo que queramos así de bien. Ups, espera, esto no era. Así, esta es la que iba aquí. Venga, vamos al lío, que mientras los aliens pululan por aquí a sus anchas haciendo de las suyas, nosotros vamos a prepararnos para la invasión. Vamos a aprender a animar como Dios manda en After Effects. Bueno, antes de empezar, para los que somos más nuevos en esto, como vamos a profundizar un poquito, les recomiendo que se me vean antes el tutorial básico de After Effects que tengo en el canal, donde les explico cómo funciona el programa de principio a fin. Luego no quiero quejas en plan, chacho, ¿por qué no se me reproduce lo que hago? Y cosas así, ¿eh? Venga, vamos para allá. Para animar en el After Effects lo hacemos con los benditos keyframes, así que vamos a ver todos los que podemos usar. Empezamos por los más típicos, pero a la vez los más peligrosos, los keyframes lineales. A estos los carga el diablo, porque son los que se nos crean automáticamente al darle al relojito, pero nos dan una velocidad constante entre dos keyframes, por lo que hace que el movimiento sea robótico. Y a no ser que busquemos eso exactamente en la animación, siempre querremos que se nos vea la cosa fluidita, y con estos keyframes está chunga la cosa, Luego tenemos el keyframe de aceleración suave. Lo ponemos con botón derecho, asistente de fotograma clave, aceleración suave. Lo que hace es básicamente eso, acelerar en el tiempo hasta el siguiente keyframe. No tiene mucho misterio. Y si tenemos aceleración, tenemos desaceleración o frenado también. Estos afectan al final de la animación, es decir, a lo que deviene por la izquierda al keyframe. Y luego tenemos el segundo keyframe más típico y que se usa casi todo el rato, el de desaceleración y aceleración suave. Este es la combinación de los otros dos en un keyframe. Se puede poner con el F9 y cumple ambas funciones a la vez. Usando este ya hacemos que se vea la cosa un poco más natural. Fácil. Ahora vamos con uno que seguro que a muchos ni les suena, y es el circulito este que se llama curva automática. Este lo que hace es que nos mantiene la velocidad entre dos keyframes. Lo activamos clicando sobre los keyframes seleccionados con la tecla control o comando pulsada. Viene bien cuando hacemos que algún objeto siga un recorrido y queremos que se mueva de manera fluida entre los keyframes clave. ¡Hala! Ya aprendieron algo nuevo. Luego tenemos unos muy parecidos, los de desplazados en el tiempo. Estos hacen lo mismo que los anteriores, pero además, si variamos la posición de los keyframes principales, estos se adaptan y nos hacen un movimiento fluido que está guay para usar en recorridos más complejos. Y por último, tenemos los mantenidos en el tiempo. Estos se ponen clicando encima de un keyframe mientras mantenemos pulsadas las teclas Alt y Control o Comando. Lo que hacen es congelar la animación hasta el siguiente keyframe. Es lo contrario a la animación en sí, pero vienen genial por ejemplo para crear las poses claves de alguna acción y luego cambiarlos por cualquier otro. Chacho, ¿ya está? ¿Eso era todo? ¿Qué va muchachos? Esto es solo la puntita del iceberg. Al igual que los ovnis. Bueno, llegó el momento de enfrentarnos a la bestia y domesticarla. Sí, al editor de gráficos. Puede dar miedo al principio, pero si conseguimos entenderlo y controlarlo a nuestro antojo, mejoraremos nuestras animaciones al momento. Además, se utiliza en muchos otros programas como en el Premiere, el Cinema 4D, el Blender, el Nuke, el Unity, así que si lo aprendemos a usar bien, podremos animar en cualquier lado. Y además sabrán animar mejor que el 90% de los animadores que hay trabajando por ahí. Chachi, ¿no? Pues venga. Hay dos formas de ver y editar nuestra animación, como gráfico de valores y como gráfico de velocidad. Ambos funcionan igual de bien. Yo creo que es cuestión de gustos, pero bueno, vamos a verlo con los ejemplos de antes a ver si lo entendemos al 100%. Para activar el editor de gráficos lo hacemos clicando en este icono. Si no nos sale nada, no se asusten, es que simplemente no hemos seleccionado los keyframes que queremos ver o editar.
En este icono de abajo elegimos el modo en el que queremos verlo. Por ejemplo, seleccionamos el gráfico de valores. La línea roja es la posición X y la línea verde la posición Y. La bola se mueve en el eje X, por lo que vemos cómo cambia de valor y aumenta a medida que va hacia la derecha. Y como aumenta, la línea sube. Luego la bolita llega al final y vuelve otra vez hacia atrás, por lo que disminuye el valor X y la línea baja. El eje Y no se mueve, por lo que la línea verde se mantiene recta en el mismo valor. Y si cambiamos ahora al gráfico de velocidad, vemos que la línea es recta en el tiempo, porque al ser una animación constante no varía la velocidad. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo que creo que se entenderá un poquito mejor. Estos keyframes frenaban y aceleraban la animación, ¿no? Entonces, en el primer keyframe la velocidad debería aumentar, ir de 0 a 100 de manera progresiva, y luego frenar y bajar la velocidad a 0 hasta el siguiente keyframe. Si lo vemos con el editor de gráficos de velocidad, se verían estas dos montañitas. ¿Y podemos hacer algo con esto? Pues sí, si clicamos en los keyframes nos salen estos tiradores, y aquí es donde está la magia del asunto. Podemos hacer que, por ejemplo, la pelotita acelere de manera más exagerada. O si queremos, podemos hacer que salga disparada y vaya frenando mucho hasta el siguiente keyframe. También podemos exagerar tanto la aceleración como el frenado, para que se mueva súper rápido entre ambos keyframes. Y si combinamos esto con más keyframes, pues podemos hacer lo que queramos al final. Estas curvitas así son las que suelen dar mejores resultados en general, por si se las quieren tatuar en algún lado para que no se les olvide. Y como ven, los keyframes en sí por fuera no han cambiado, pero por dentro les hemos hecho de todo. Esa es la clave, muchachos. Ah, y se me olvidaba, tenemos aquí abajo unos accesos rápidos para poner los keyframes lineales o suavizados. Vamos a ver cómo sería esto mismo con el editor de gráfico de valores. Ahora solo hay una montañita en vez de dos, y no la podemos modificar a no ser que separemos las dimensiones de la posición. Por eso les decía que este es mejor usarlo con un solo valor. Para ello, botón derecho encima de la posición y le damos a separar dimensiones. También hay un acceso rápido aquí abajo. Al hacerlo, cuidado que se nos convierten en lineales los keyframes. Quitamos los keyframes de la posición Y, que no los queremos para nada, y vamos a ver qué podemos hacer con este gráfico. Para sacar los tiradores lo hacemos convirtiendo el keyframe en uno de los suavizados. O dentro de la plumita en la herramienta donde dice convertir vértices. Con el Shift pulsado hacemos que se mantenga recto el tirador. Ahora ya podemos manejarlo igual que antes, haciendo que se mueva la bola como queramos. Pero además, lo bueno que tiene es que al modificar el valor, podemos hacer por ejemplo que se pase de lo que teníamos marcado y crear un poco de anticipación o inercia así, súper fácil. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho, que esto lo veremos ahora con los principios de animación. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Otra de las claves de entender el editor de gráficos es para estos casos, cuando se nos para la animación. ¿Por qué se para? Pues porque la velocidad está a 0 en estos keyframes del medio. Y si quiero que no se paren, tengo que subirlos un poco aquí, pero se me separa y es un poco rollo. Para eso tenemos este botoncito mágico, para convertirlos a curva automática. Y ahora sí, ya están unidos automáticamente, con lo que podemos manejarlos como queramos. Esto igual le salva la vida a más de uno. Si miramos el editor con los keyframes desplazados en el tiempo, se ven así, como este circulito, que se mueve acorde a lo que hagamos con los keyframes principales. Y como ya se imaginarán, los keyframes mantenidos en el tiempo pues no tienen curvas, ya que es un cambio instantáneo de un valor a otro. Facilito, ¿no? ¿Qué tal si hacemos una animación solamente tocando el gráfico de valores? Bueno, vamos a hacer un ejemplo que está un poco trillado ya, el de la pelotita rebotando, pero es que funciona muy bien para aprender a usar el gráfico de valores.
lo primero que hacemos es separar las dimensiones. Vamos al eje Y, el vertical, y creamos un keyframe con la pelota en el aire, por ejemplo. Ahora vamos a crear los rebotes. Para ello, creamos unos cuantos keyframes cada vez más seguidos. Ahora podemos seleccionar todos los keyframes y convertirlos en los típicos suavizados. Vamos creando curvas con los tiradores para crear los rebotes. Esto un poco a ojo. Seguro que hay alguna manera inteligente de hacerlo, pero bueno, yo ya es que no doy para más. Fácil, ¿no? Ya tenemos la pelotita rebotando. Ahora, si queremos que también avance hacia un lado, pues animamos la posición X. Podemos crear el keyframe en el mismo gráfico de valores y subirlo para arriba hasta donde queramos. Y listo. Bueno, no, falta suavizarlo un poco para que no quede robótico. Ahora sí, ¿no? Espera. Un truquito extra, si queremos modificar, por ejemplo, muchos valores a la vez, como la altura de los rebotes, por ejemplo, lo podemos hacer si activamos esta casillita de aquí, la del cuadradito, y seleccionamos todos los keyframes. Ahora podemos mover todos esos keyframes a la vez y ver en la pantalla cómo cambia. Manteniendo pulsadas las teclas mayúsculas y Alt, si clicamos sobre una esquinita, podemos estirar o encoger por un ladito. Perfecto para aumentar o disminuir la altura de los rebotes. Cuidado al mover de posición los keyframes porque seguramente nos comamos rebotes. Ahora sí que sí, muchachos, ya pueden mandar a pedir el diploma de manipulador de keyframes. Y ahora, un chacho ejercicio, para ver si han prestado atención o hablaban por WhatsApp mientras estaba yo explicando. Seguro que he pillado a más de uno, que sea la última vez, ¿eh? Venga, en la descripción les dejo un proyecto para que se descarguen con estos loopings. Y ustedes tienen que modificar los keyframes como hemos aprendido para que quede un poquito más fluido, como he hecho yo aquí más o menos. ¡Sí, señor! Venga, por si estaban pescando un poco, les enseño la chuleta de los keyframes. Va, ¿eh? ¡Hala! ¿Lo vieron? Por si van a copiar, que les cueste un poco al menos. Vamos a ver si nos centramos y terminamos por comprenderlo. Hace un tiempo hice un vídeo en el canal sobre los principios de animación aplicados a unos machanguitos que dibujé bastante chorras. Esos que tenían nombres típicos canarios cada uno. Si no se lo han visto, les voy a tener que cortar los porque es que ese vídeo es la clave. Pero igual era algo difícil si aún no controlan bien la animación básica. Así que en este tutorial vamos a ver eso. Cómo aplicar algunos de estos principios básicos a formas más básicas aún. Ya que al final, si lo piensan, todo se compone de diferentes tipos de formas, ¿no? Para aplicar estos principios a nuestra animación, lo vamos a hacer combinando dos maneras. Una, animando las propiedades básicas como la posición, rotación, escala o trazados, en el caso de las capas de forma. Y la otra manera es ayudándonos de ciertos efectos clave para esto. ¿Ya van sintiendo el poder en sus manos? Pues venga, muchachos, vamos al lío. El principio de acelerar y frenar ya lo tienen grabado a fuego, porque es todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Es decir, hacer que los objetos aceleren o frenen para darle más realismo. Podemos variar la influencia o pendiente de la curva para darle más o menos aceleración y frenado. Si no suavizamos los keyframes, tenemos un movimiento robótico o mecánico, es decir, sin vida. La anticipación es súper importante y muchas veces la pasamos por alto. Sirve para preparar al espectador de que viene una acción. Por ejemplo, coger impulso antes de moverse rápido. Esto lo hacemos creando un keyframe antes de la animación que hemos hecho y modificando el valor del keyframe original, siempre hacia el lado contrario de la acción. Es decir, si se va a mover hacia la derecha, la anticipación será hacia la izquierda. Podemos darle más o menos énfasis según si queremos que sea algo sutil o algo exagerado. Podemos aplicarlo a otras propiedades como a la escala. También lo podemos aplicar a la rotación, por ejemplo. Y por último, podemos hacer una anticipación de la anticipación, siguiendo el mismo método, siempre hacia el lado contrario de la acción. Chupao.
La inercia nos aporta realismo en la animación y tiene varias formas diferentes de hacerse. La primera es que la acción se pase un poco de largo por el efecto de la inercia en sí, es decir, las cosas no se paran en seco, sino que siguen moviéndose un poquito antes de ponerse en reposo total. Para hacerla, pues lo mismo que con la anticipación, duplicamos el keyframe del final de la animación y en el que teníamos como original le damos más valor para pasarnos un poquito de largo. Ajustamos las curvitas como hemos aprendido, para que quede realista o exagerado, como nos guste más. Y al igual que hicimos con la doble anticipación, podemos hacerlo al terminar la animación para crear el típico rebote. La otra forma de aplicar inercia es usando el desfase. Se puede usar en capas separadas. Si desplazamos un par de keyframes, las capas o los propios keyframes, ya nos crea un desfase que nos da gustito a la vista. De esto se trata lo de los principios, de darnos placer visual. También se puede usar cuando hay capas conectadas entre sí, como con estas dos bolas, por ejemplo. Aquí vamos a animar la rotación de la bolita pequeña. El truco del almendruco es mover el elemento secundario siempre al contrario que el elemento principal. Y creando al final un desfase de tiempo en los keyframes. Y por último, lo podemos usar sobre la propia capa en sí, para que se desfase sobre sí misma. Esto lo podemos hacer con el efecto CC Bendit que les dije antes. Hay que colocar los puntitos estos de anclaje del efecto más o menos así, para que curve hacia los lados. Ojo en dos cosas. La primera es que se usa en capas que no tengan la rasterización continua. Y la segunda es que hay que usar otro efecto para que no se corte por los bordes. Se llama extender límites. Lo ponemos por encima del CC Bendit y le aumentamos el valor. Así ya no hay problema. Ahora ya sí, animamos el valor del bend con la misma técnica que con las capas conectadas entre sí, es decir, siempre hacia el lado contrario del movimiento principal. Y desfasando un poco los keyframes a ojo. Este principio le da un toque orgánico a nuestra animación y queda muy bien, sobre todo con cositas blanditas. Este es de los divertidos. Aplastamos o comprimimos el objeto cuando está cogiendo fuerza y lo estiramos cuando llega a su máximo de velocidad. Luego recupera la forma original al final de la animación. Se puede hacer animando la escala, por ejemplo. Para ello, deslinkeamos las dimensiones y deformamos. Procuramos no cambiar mucho el volumen del objeto para que sea algo realista. Aplastamos al anticipar y estiramos cuando está en el punto más rápido de la animación. Luego volvemos a poner un keyframe con su forma original un poco desfasado y listo. Así también tiene un poco de principio de superposición. Si queremos podemos darle inercia a la escala, poniendo un par más de keyframes. Como ven, esto le da otro toque más orgánico a nuestra animación. Para deformar un cuadrado y que quede más orgánico, podemos ponerle el efecto de deformación. Abombar y lo ponemos en vertical. Usamos la misma lógica que antes. Cuando coge energía, lo comprimimos un poco y cuando está en el punto álgido, lo estiramos. También podemos usar todo esto para los típicos saltos y rebotes en el suelo. Vamos con la bolita. Para ello ponemos el punto de anclaje donde va a tocar con el suelo y hacemos una animación de un saltito. Ahora animamos la escala para hacer anticipación, comprimiendo primero para luego estirar en el punto álgido.
que es nada más comenzar el salto. Luego, cuando llega arriba, pues no tiene fuerza, así que lo devolvemos a su forma original. Y cuando cae, va cogiendo velocidad, así que estiramos hasta que toca el suelo. Y por último, aplastamos justo en el frame siguiente, que es cuando ha chocado, y terminamos devolviéndolo a su forma en reposo. Con el cuadrado lo mismo, pero le sumamos el efecto que vimos antes de deformación a bombar. Y por último, un par de cositas importantes. La primera es que también podemos agregarle más personalidad aún. ¿Cómo? Pues animando el trazado de las formas. Para eso tenemos que tener una capa de formas, pero si la hemos creado directamente en el After con la elipse o el rectángulo, tendremos que ir a ese trazado y con botón derecho convertirlo a trazado de curva. Ahora sí que podemos manejarlo como queramos. La segunda es que a las capas de forma, al ser vectoriales y estar rasterizadas continuamente, no les va a funcionar bien los efectos que hemos visto con el CC Bendit o el deformar, ya que lo interpreta como desde el medio de la composición o algo raro. Vamos con el último principio que nos tenemos que grabar a fuego en la frente, los arcos. Casi todo se mueve siguiendo una trayectoria arqueada, a no ser que sea algo mecánico, así que vamos a tener esto en cuenta. Aquí el cuadrado salta, pero sigue una trayectoria recta, por lo que queda raruno. Para darle realismo, cogemos la plumita y creamos una trayectoria curva. Así ahora el cuadrado sigue un arco en el aire y queda más natural. Bueno muchachos, espero que les haya gustado. ¿Pensaban que se iban a liberar? No les queda nada. Este chacho tutorial viene con tareas para ejercitar esa neurona solitaria que nos queda. Aquí vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora, a usar el editor de gráficos y a aplicar los principios de animación que hemos visto. Mi chacho recomendación es hacerla por varios pases. Primero, animamos el movimiento de la pelotita hasta que nos salga fluido. Yo les dejo una guía, pero ustedes pueden inventarse la ruta que quieran. Luego, aplicamos los principios de animación teniendo en cuenta que si aplastamos y estiramos la pelota, vamos a tener que animar la rotación para que no parezca un huevo girando. Y por último, podemos añadirle detalles como por ejemplo que reaccionen las plataformas al impacto de la pelotita o lo que se les ocurra. Cuando lo tengan hecho, lo suben al Instagram y me etiquetan. Así les echo un ojo y comparto las que más me gusten, tanto las buenas como las malas. Bueno muchachos, con todo esto que hemos aprendido, a partir de ahora ya solo nos queda ponerlo en práctica en cualquier animación que hagamos, como con esta de las formas que les enseño ahora. Pero acuérdense que esto es solo el principio y hay muchísimas más cosas a tener en cuenta, por lo que si están interesados en aprender los fundamentos de la animación de manera ya más completa y profesional, no tienen más que echarle un ojo al nuevo máster online de Motion Graphics con After Effects y Cinema 4D. El director, Salvador Borrego, ha trabajado con el genio de Bayona, haciendo animaciones para la peli de Un monstruo viene a verme. No les digo más, ya con eso saben que van a estar en buenas manos. Y después es que van a salir con un montón de proyectos corregidos bajo el brazo, un montón de contactos gracias a las clases en directo y lo más importante, una reel en condiciones para encontrar trabajo rápidamente en un estudio o como freelance. En mi época porque no habían de estas cosas, que si no me hubiera apuntado sin pensarlo, vamos. Yo no sé ustedes, pero prefiero mil veces invertir mi tiempo y dinero en formarme yo
que en jugármelo a la ruleta con las criptomonedas, por ejemplo. Bueno, les dejo el link del máster en la descripción, aquí abajo, para que le echen un ojo y si les interesa, les puedan consultar cualquier duda. Ahora nos toca seguir con el tutorial, que ya estamos terminando por fin. Lo que hice primero fue pensar cómo quería animarlo y luego ya simplemente fue ir pieza por pieza, de abajo arriba, aplicando todo lo que les enseño en el tutorial. Primero el triangulito cogiendo impulso y escupiendo para arriba con fuerza hasta que supuestamente caerían las cosas y del peso se tambalearía un poco hasta recuperar su posición. Luego hice que el rombito saltara, girara en el aire y al caer en el triángulo resbalara un poco y se achatara por el peso de lo que tendría encima. Después un poco lo mismo con el rectangulito intentando mantener el equilibrio. La bola grande hace prácticamente lo mismo que vimos en el ejercicio del saltito con el principio de estirar y aplastar. Y por último la bolita pequeña, que la emparenté a la bola grande y luego le animé la posición y rotación como si estuviera dentro de ella. Para esto usé los arcos en el recorrido de la posición, tampoco quedaba otra. Y ya está, muchachos, ya les dejo descansar. ¿Qué se pensaba? ¿Que se iban a ir de rositas sin tener que superar el chachorreto final? Y no es más ni menos que un conjunto de formas para que sufran un poquito y mejoren su instinto de animador. En la descripción del vídeo les dejo el proyecto para que se lo descarguen, elijan el conjunto que más rabia les dé y lo animen como mejor puedan, ya que me tendrán que enviar sus resultados al chacho correo que les pongo aquí en pantalla. Luego seguramente haga un vídeo o un vídeo en directo analizando algunas animaciones de las que me han enviado para ver qué tal lo han hecho, corregir fallitos, pero sobre todo para aprender de ellas todo lo que podamos. Y por cierto, por si no se han enterado, me he montado la Chacho Setup 2.0, con cámara y todo para ir haciendo directos guapos de animación. De momento los que he hecho están ocultos y solo los pueden ver los miembros oficiales del canal. Así que si quieren aportar su granito de arena y estar ahí presentes hablando conmigo mientras aprendemos y animamos cositas en directo, ya saben, solo le tienen que dar al bendito botón de unirse. Además hay unos cuantos proyectos de After con mis animaciones para que se los descarguen y vean cómo están hechos, porque no sé si sabrán, pero así es como se aprende, haciendo ingeniería inversa de los proyectos de animación. Al igual que hace Estados Unidos con los ovnis. Venga muchachos, ahora sí, nos vemos en el siguiente. Bien.